AM1. Esta bobina de relevador nos dice cuando el motor está encendido o apagado. Lo mismo que pasa con nuestro puente H. En nuestro puente H, ¿cómo decidimos que está encendida o apagada la salida? Tenemos dos activaciones que vienen por las bases de los transistores. Entonces, cuando nosotros mandamos un 1 o un positivo en las bases, nosotros decimos el motor está encendido, el motor está apagado, o está avanzando en sentido horario o en sentido antihorario. Es un indicador y puede ser un 1 lógico o puede ser encendido un LED o apagado un LED. Eso nos dice que el motor está encendido o está en un sentido o en otro. En este caso, en este circuito, como no vamos a tener acceso a vamos a tomarlo como un circuito aparte, el circuito de potencia. El que nos va a indicar que el motor está encendido es la bobina. Entonces, es lo mismo, tomar esta bobina que tomar el motor en nuestro circuito. Entonces, una retroalimentación de la salida, en este caso, tendría que ser de aquí. Entonces, es una. ¿Cuál es esa salida que está retroalimentada? ¿Cuál es la retroalimentación en este circuito de control? Es es el contacto abierto. ¿Por qué? ¿Por qué es el contacto abierto? Porque este contacto abierto depende del estado de la salida de esta bobina. Recuerden que cuando se enciende esta bobina, cambian de estado estos contactos. Estos contactos que estaban abiertos, en este caso nada más estamos utilizando contactos abiertos, pero va a haber en otro circuito ocasiones en que usemos los contactos cerrados, pero los cambia de estado. ¿De qué depende que se encienda y se apague? Del estado de la salida. Entonces, estos son una retroalimentación. Todos los contactos que dependen de un relevador o un contactor son retroalimentaciones. Entonces, aquí tenemos una retroalimentación y esta retroalimentación es una retroalimentación directa. ¿Cómo es una retroalimentación directa? Físicamente es un cable así como en esta es un cable que va directo, un alambre directo hacia la entrada, un cable. Cuando el contacto está abierto, en este caso, el contacto está abierto, eso es un cable. Pero cuando el contacto es cerrado, lo vamos a negar. ¿Qué elemento electrónico niega una condición? Los NOT. Un NOT. Entonces, cuando tenemos un contacto cerrado, vamos a pasar el cable, pero lo vamos a pasar a través de una NOT. Entonces, aquí le pondríamos una NOT en serie para que al final se sume hacia la entrada. Y esa es una retroalimentación de tipo negada. Únicamente cuando el contacto se ha cerrado. Cuando está abierto, en este caso está abierto, entonces el cable pasa directo de la salida hacia la entrada. Entonces, identificamos entradas, identificamos salidas, se identificaron las retroalimentaciones. Únicamente nos estamos basando en este circuito que es el de control. Después vamos a ver el de potencia. Entonces, una retroalimentación, dos entradas, una salida, dos conexiones, una conexión en paralelo y dos conexiones en serie. Entonces, ¿qué hacemos con las conexiones? Las conexiones las vamos a sustituir por compuertas lógicas. Entonces, una compuerta lógica AND sustituye una conexión en serie. Esta conexión que está en serie la sustituye una compuerta AND y esta conexión en paralelo la sustituye una compuerta OR. ¿Y qué pasa con este botón? Supongamos que yo tengo únicamente push button que son abiertos. ¿Qué hago para que sea cerrado? Este funciona de forma complementaria a uno abierto. Entonces, ¿qué le hago? A uno abierto le pongo en serie una compuerta NOT y ya tengo un botón cerrado. Eso lo hacemos para que, porque normalmente en push button pequeño,
es difícil conseguir un push button que está normalmente cerrado. En botones grandes de tipo industrial sí hay, son muy comunes los cerrados y los abiertos, pero en pequeños para protoboard es más común los que son abiertos. Entonces, si tengo nada más abiertos, puedo hacer uno cerrado poniéndole en serie una compuerta NOT y hace lo mismo que un botón, push button cerrado. Entonces, ya lo podemos hacer. Abrimos el multisim. Vamos a abrir el multisim. Si estuvieron anotando los pasos, A mí me faltó el 3. Bueno, el uno era identificar entradas y salidas. El ajá, 2 es identificar tipos de conexiones. ¿sí? ¿Y el 3 cuál era? Retroalimentaciones, identificar retroalimentaciones. Ah, ok. Ujú. Los pasos, ok. Los pasos para convertir un circuito electromagnético. Este es un circuito electromagnético, este es el circuito de control, este es el circuito de potencia. Este circuito lo vamos a convertir a digital, con compuertas lógicas. Entonces, hay pasos para poder convertirlo. Primer paso, identificar entradas en este circuito. Las entradas son aquellas que modifican el comportamiento de la salida. En este caso, la salida es un motor. Las que modifican el comportamiento son los dos botones, entonces tenemos dos entradas y las salidas es un motor. Pero en el caso específico de un circuito de control, a ver, permítanme un momento, por favor. Listo, bueno, disculpen. Entonces, tenemos dos entradas. Las entradas son las que modifican la salida y las salidas son el efector final. La razón de ser del circuito, en este caso, todo este circuito es para encender y apagar este motor. Entonces, una salida, dos entradas. Es el primer paso. Después, identificar las conexiones. Los tipos de conexiones en circuitos eléctricos electrónicos son conexiones serie y paralelo. Aquí tenemos una conexión paralelo y este bloque con respecto a este botón es en serie. Esta bobina también está en serie. Estas son las conexiones. Siguiente paso, identificar las retroalimentaciones. Las retroalimentaciones vienen de la salida. Monitorea la salida, esa retroalimentación monitorea la salida y la retroalimenta hacia la entrada. Entonces tiene que ver con el cambio de estado de la salida. En este caso, nuestro circuito de control, la salida es la bobina del contactor, porque la bobina del contactor nos visualiza el estado del motor. Cuando la bobina está encendida, el motor está encendido. Si la bobina está apagada, el motor también está apagado. Si lo analizamos, es así. Entonces, para este circuito de control, nuestra salida parcial es esta. Es lo mismo que en nuestros circuitos electrónicos, en lugar de poner un motor, ponemos un LED. El LED nos simboliza que el motor está encendido, pero todavía no tenemos la parte de potencia. En la parte de potencia, pues es con los transistores y ya el motor, pero nosotros visualizamos por medio de un LED. En este caso, para visualizar que el motor va a encender, lo hacemos por medio de la bobina. Cuando la bobina se activa, quiere decir que el motor se activa. Cuando la bobina se apaga,
el motor se apaga. Entonces, una retroalimentación de la salida en este circuito tiene que ver con KM1, que así se llama nuestro contactor. Entonces, cualquier contacto que tenga que ver con esto es una retroalimentación. ¿Por qué es una retroalimentación? Porque depende del estado de esta bobina, nuestro contacto cambia. Si nuestra bobina está conectada, este contacto se cierra. Si nuestra bobina está desconectada, el contacto se abre. Lo mismo pasa con estos, pero estos están en el circuito de potencia. Entonces, nada más estamos viendo el circuito de control. Entonces, ya identificamos una retroalimentación. Cuando la retroalimentación, el contacto es abierto, se pasa directamente un cable de la salida. Por ejemplo, esta es una retroalimentación. Entonces, pasamos directamente un cable que va de la salida hacia la entrada, un cable directo, cuando el contacto es abierto. Pero cuando el contacto es cerrado, en este caso no tenemos contactos cerrados, pero si tuviéramos contactos cerrados, entonces el cable pasa a través de una compuerta NOT, porque sería negado. El mismo caso es con este botón. Si no tuviéramos botones cerrados, push button cerrados, los podemos simular con un botón abierto y con una compuerta NOT en serie, y hacemos lo mismo que un botón cerrado. Esos serían los pasos. Entonces, intercambiamos las conexiones por compuertas lógicas. La conexión en paralelo es una compuerta OR, conexión en serie es una compuerta AND. Y entonces modificamos las conexiones y hacemos la interconexión de los elementos. ¿Cuáles son los elementos? Estas entradas y nuestra salida. Entonces abrimos el multisim y vamos a poner el bloque. Es más fácil poner este bloque paralelo que dice que es una retroalimentación que viene de la salida con un push button abierto. ¿Ya tienen su multisim abierto? Sí, profe. Ok, ponemos un push button y ponemos una compuerta OR y vamos a simular esa conexión en paralelo. Entonces, esta entrada del push button va aquí y la otra la dejamos porque no tenemos la salida. La salida se llama KM1. ¿A dónde va este botón? Este botón le vamos a poner una fuente que es a positivo, porque vamos a utilizar lógica positiva. Entonces, el botón lo que me va a activar es positivo, un 1. Entonces, ponemos un 1 aquí. Lo referenciamos a tierra. Como vamos a estar utilizando compuertas TTL, entonces nuestra fuente de alimentación tiene que ser 5 volts. Algo muy importante, la referencia. Nosotros necesitamos una referencia. Siempre que pongamos un botón o un interruptor, necesitamos una referencia de 0 volts. ¿Por qué necesitamos una referencia de 0 volts? ¿Alguien sabe por qué necesitamos? Así es, pero en este caso se llama pull down, porque está conectada a tierra. En el caso de que estuviera conectada a positivo, sería pull up, pero como está a tierra, se llama pull down. Estas resistencias son para una referencia. Entonces va de una capacidad de 2.2 a 10 kilos. ¿Para qué nos sirve esta referencia? ¿Qué hace la referencia o por qué la tengo que poner? ¿No? ¿Nadie se acuerda para qué? Pues así viendo el circuito es para que llegue a... No. Protección. No, no es para protección. ¿Qué pasa si no se la pongo? ¿Funciona? ¿Hace lo mismo si no se la pongo? No, tiene que ver algo con el pulsador. Con el pulsador. ¿Qué pasa con el pulsador? Yo creo que si no se la ponemos no estaría funcionando. No, de hecho no funciona o funciona a medias.
En la electrónica digital es muy importante 3 valores. ¿Cuáles son esos 3 valores? Los valores que yo puedo tener aquí. Estas compuertas lógicas son de tipo digital. Entonces, ¿cómo responden? ¿Con qué tipos de valores? Para que me puedan hacer una operación aritmética, es con Binarios. ceros y unos. Ceros y unos, pero yo les dije que son 3. Entonces, ceros y unos nada más son 2. Entonces, ¿cuál es la tercera? ¿Cuál es el tercer valor? ¿O no existe un tercer valor? No, yo no sé. ¿Alguien Sí, recuerda? ¿No serían las que no tienen importancia? Las que no tienen importancia. De hecho, sí tiene importancia. Y si lo vemos en una tabla de verdad de un circuito electrónico, es son las líneas que dicen prohibido, error. Entonces sí tienen importancia. Porque un error, si yo ocasiono un error en esta compuerta, ¿qué va a pasar? Esta compuerta lo que hace es que suma de 2 valores, ceros y unos. ¿Y qué pasa si no suma ceros y unos? Nos manda un error. Y ese error tiene un valor. Y ese error se llama X. O valor irrelevante. Eso es X. Entonces, ¿qué pasa si yo no pongo esta resistencia? Aparece un valor X aquí. ¿Y cómo es un valor X? Es un valor flotante. Es un valor flotante que puede tener un valor de 0 o 1 o la mitad. Este valor es X. Entonces, si yo sumo 0 más X, el resultado es X. En otras palabras, no se sabe, es impredecible. Entonces, muy importante, cuando yo pongo una resistencia pull down, yo estoy forzando esta entrada a que cuando este botón no está presionado, yo estoy mandando un 0. Por eso aquí está un 0, ¿no? Cuando yo pongo una tierra aquí, me manda un 0. Entonces, ¿qué caso tiene poner la resistencia? Ahorita vamos porque necesita una resistencia. Porque si yo pusiera un cable directo, pues sí me manda un 0, ¿no? Me manda un 0, es lo que necesito. Cuando está en reposo el botón, me debe de mandar un 0. Siempre debe detectar un valor 0 o 1, pero no X. Porque las compuertas lógicas no funcionan con X. Porque nos daría un error, un estado prohibido, que no se sabe cuál es la salida porque sería X, entonces ya no funcionaría como la tabla de verdad. La tabla de verdad nos dice valores específicos aquí. 1 más 1 es 1, 0 más 1 es 1, 1 más 0, 1, 1 más 1, 1, pero 1 más X, X, 0 más X, X, X más X también es X, o sea, no se sabe cuál es. Si yo quito la resistencia, el valor es X. ¿Qué pasa cuando presiono el botón? El botón me da un 1. ¿Qué pasa si no le pusiera la resistencia? Ese 1 se une con la tierra y es un cortocircuito. Por eso debe de llevar una resistencia grande. Para que la corriente de fuga, porque cuando no está presionado el botón, hay una corriente de fuga que viene de la compuerta y se drena hacia la tierra. Entonces yo debo de asegurar que esa corriente de fuga sea muy pequeña. ¿Y cómo lo aseguro? Con una resistencia grande. Lo ideal es que fuera más grande, ¿no? 10 kilos, 20 kilos, pero con una resistencia muy grande no hace efectivo el cero lógico. A veces no funciona. Entonces, con un valor de 2.2 funciona bien. Para eso sirve esta resistencia pull down. Para tener una referencia a 0 volts, forzar que el botón, porque el botón es un elemento mecánico. Mientras yo no lo presione, esta terminal se encuentra volando. No está conectado ni a positivo ni a negativo. Está conectado a la compuerta, pero esta es una entrada. Una entrada no nos da un voltaje, una referencia. Si tuviéramos en la salida, sí, pero aquí no. Nosotros debemos de alimentar aquí con un 0 y con un 1, pero nunca con una X. Nunca con una X. ¿Sí se entendió? Sí. Sí, profe. Bueno, vamos con el siguiente el siguiente paso. Bueno, ya hicimos la parte esta. No tenemos la salida todavía porque no tenemos una indicación de cuál es la salida y no ponemos lo dejamos así abierto. Para cuando tengamos la salida ponemos el cable directo. Ahora, este bloque con respecto a este botón están en serie. Y en serie es una compuerta And. AND.
es una compuerta AND. Entonces pongo una compuerta AND de 2 entradas, porque uno es el botón. Profe, ¿está compartiendo? Es que no se Sí. ve. A ver, ahorita ya. Ah, ya. Entonces aquí tengo esta. Entonces, para que esté en serie es así, y voy a poner un botón, pero ese botón lo voy a poner igual abierto, y lo vamos a negar para que haga lo mismo que haga lo mismo exactamente que un push botón cerrado. Ahí está. Y entonces aquí ya tengo la salida que se llama KM. Como ya tengo la salida, y este estaba en serie con la salida porque era una retroalimentación. Este es el circuito de control. Para visualizarlo vamos a ponerle un LED, y el LED nos va a mostrar cuando el motor está encendido o apagado. ¿Qué es lo que debe hacer el circuito? Lo principal es que encienda y apague el LED, y lo debe de mantener enclavado, porque nuestros botones son de forma instantánea. Entonces lo presiono un momento y lo suelto, y se debe de mantener activa la salida. Si yo le puse que se encendiera, se debe de mantener encendido de forma indefinida. Si yo le puse que se apagara, también se debe de mantener apagado de forma indefinida, hasta que yo no presione otra vez el botón de arranque. Entonces, para 5 volts, para ahorrarnos el cálculo, 5 volts más o menos, esta resistencia es entre 220 ohms y 330. Es la salida. Como estamos utilizando TTL, con puertas TTL funcionan con 5 volts. Entonces, este botón no necesitará una resistencia pull down. Sí, también. Sí la necesita, porque es un botón y es mecánico. Y quiere decir que mientras no está accionado, cuando no está accionado, entonces ese contacto está volando, no está conectado a nada. Y no me conviene meterle una X a un inversor, porque una X pues va a ser una X negada, ¿no? Quedamos en las mismas, no sabemos qué es, qué valor toma esa X, ese valor irrelevante. Entonces vamos a ponerla de igual de 2.2 kilos. Con 1 kilo puede funcionar, pero hay una corriente de fuga más grande con 1 kilo ohm, con 2.2 baja. Entonces, este circuito hace exactamente lo mismo que un arrancador de tipo electromagnético. Este nada más, hace exactamente lo mismo que este. Ahorita estamos simulando esta bobina con un LED, y este LED nos va a visualizar el motor. Entonces vamos a ponerlo a simular. Y de entrada nuestro circuito debe de estar apagado. Nuestro LED debe de estar apagado. Entonces, este es el botón de arranque, que es el verde. Lo presiono una vez y lo suelto. Tiene que estar, y como vemos, se mantiene encendido el LED sin estar accionado el botón. Hasta que no presione este botón una vez, se apaga. Entonces enciendo, suelto el botón, se queda enclavado, se queda sostenido la salida. Esto nos indica que el motor sigue girando por tiempo indefinido hasta que yo no decida presionar el botón rojo o botón de paro. Y recuerden que es momentáneo, lo presiono y lo suelto y se apaga. Esto es lo que hace, esto es un circuito de control, es el equivalente a un circuito de control electromagnético. Hace exactamente lo mismo. ¿Preguntas?
¿Cómo se Sí. logra que el LED se enclave o que se mantenga esa señal? Sí, es lo que veíamos ayer. A ver, otra vez. Este circuito, la clave está en este circuito. La lógica la hace este circuito. Y el enclavamiento lo hace este contacto. Este contacto que está aquí en paralelo con el botón abierto, con el botón que es el de arranque. Este contacto, por eso se llama contacto de enclave. ¿Cómo lo hace? A ver, vamos a ver otra vez. En reposo nuestro motor está apagado. Nuestro motor está apagado porque este está abierto, este contacto está abierto, estos están abiertos. Estos contactos dependen de la bobina. Si la bobina está apagada, entonces estos contactos están abiertos. Entonces la corriente llega aquí a este punto, llega a este punto, llega a este punto, llega a este punto, llega a este punto y el motor está apagado porque no alcanza a cerrarse ni el circuito de control ni el circuito de potencia. ¿Qué pasa cuando yo presiono este botón? Este es un push button, nada más de forma momentánea. Menos de un segundo lo presiono, pero basta para que esta bobina se energice y cambie de estado estos contactos, que se llaman KM1. En este caso estamos utilizando únicamente un contactor, pero a veces se utilizan 2 o 3 o 4 contactores, por eso tienen nombre. Estos únicamente dependen de este contacto. Entonces, como se energiza esta bobina, cambian de estado todos los contactos. Entonces, ahora ya la corriente tiene dos sentidos. Pasa a través de este botón que lo estoy presionando y pasa a través de este contacto. Cuando suelto este botón, la corriente sigue pasando a través de este contacto y mantiene alimentada la bobina. Y se mantiene, aun cuando ya solté el botón, la corriente pasa a través de este contacto. Como esta bobina cambió de estado estos contactos, se cerró, entonces el motor gira y se mantiene. Este contacto es el que mantiene funcionando el motor. Por eso se llama contacto de enclave. Y ahora, en nuestro circuito, ¿cuál hace la función de contacto de enclave? Este cable. Este cable, la retroalimentación de la salida. Este contacto, cuando detecta un 1 aquí, lo retroalimenta hacia la entrada y lo suma y lo retorna otra vez a la multiplicación que hace la compuerta AND y lo mantiene en este ciclo. Y lo mantiene ya sea encendido o apagado, pero este es el contacto, esta retroalimentación lo mantiene encendido. Aunque lo soltemos, hasta que apretamos el segundo push button que va a mandar un 0, ¿no? Con esa AND, y ya 1 por 0 va a mandar un 0 y apaga el LED. así es. Ok, ahora sí, ya me quedo. ¿Sí? Sí. Entonces, ¿qué tenemos? Vamos a analizarlo. ¿Qué tenemos en las compuertas? A ver, aquí tenemos un 0. Aquí tenemos un 0, pero este lo invierte. Tenemos un 1. Entonces, como la salida está apagada, este manda un 0. 0 más 0 nos da 0. 0 por 1 nos sigue dando 0. Por eso es 0. Pero ¿qué pasa cuando yo presiono un 1? 0 más 1 es un 1. 1 por 1, 1. 1. Y ese 1 lo regresa. Y ya cuando este se convierte en 0, sigue siendo un 1 aquí porque 0 más 1, porque este es un 1, porque está prendido, sigue siendo un 1. Y como el 1 ya viene de aquí porque este está negado, 1 por 1 sigue siendo un 1, lo mantiene. Entonces, de forma momentánea le pongo un 1, pero aunque lo quite, el 1 ya viene desde acá porque este 1 está aquí a la salida y lo retroalimenta y lo mantiene en este ciclo, funcionando de forma indefinida, aunque ya no esté presionando este botón. Eso es lo que hace un arrancador. ¿Cuánto nos pueden costar 3 compuertas lógicas? Una compuerta lógica 7404, una compuerta lógica 7432, una compuerta lógica 7408, de 15 pesos son 45 pesos, 2 resistencias, 2 push button. O sea, ahí ya llevamos como que serán como unos 60 pesos, ¿no? Sí. A comparación de 2.500 de un arrancador de tipo electromagnético para un motor pequeño. Hay una gran diferencia, ¿no? ¿Cuál va a durar más? Las únicas partes móviles son los push button, nada más. Lo demás no se mueve. Lo demás es electrónico. Entonces, puede tener un tiempo de vida de hasta 25 años si lo trato bien, pero ya con que me dé unos 10 años de vida, ya es ganancia. Esto es lo que hace. ¿Qué tengo que hacer aquí? Tengo que acoplarle mi circuito de potencia. ¿Cómo sería un circuito de potencia?
¿Sí se entendió cómo funciona? Sí. Sí. Ok, este es el básico. Este circuito es el circuito básico únicamente paro y arranque. Dos push button, un push button verde, uno rojo. El verde enciende y el rojo apaga. Eso es lo que hace. Entonces, pero nosotros necesitamos uno reversible. Entonces, ¿qué hacemos para el reversible? Para que un motor cambie de giro, lo que necesitamos hacer es intercambiar la polaridad, ¿no? En uno de corriente directa es válido. Nada más intercambio la polaridad y entonces ya hago que cambie de giro. Entonces, el circuito de potencia tiene que hacer eso, cambiar de polaridad las terminales del motor. Y entonces lo hago a través de dos activaciones, que es exactamente lo que hace el puente H. Como si recuerdan la simulación del puente H, tenemos dos activaciones. Y esas dos activaciones lo que hacen a la salida, en donde va a estar el motor, cambian la polaridad, ¿no? Exactamente cambian la polaridad. Ahora, tenemos que hacer el circuito que hace ese cambio de polaridad, el circuito que dispara las bases de esos transistores. Entonces, el circuito que cambia de polaridad, que hace ese cambio en las bases de esos transistores, tiene que ser igual que este, pero es un poquito más complicado. Vamos a ver si está por aquí. A ver, aquí está. Más o menos es la misma lógica para un motor de corriente alterna. Un motor de corriente alterna, por lo menos uno trifásico, en uno trifásico entran tres fases. Para que yo cambie de giro un motor trifásico, intercambio dos de las fases y entonces voy a hacer que el motor cambie de giro, únicamente intercambiando dos fases. Y la tercera la puedo dejar idéntica. Entonces intercambio dos fases y el motor cambia de giro. Todavía no, es que no se, todavía no se abre. Todavía no se abre, déjame que se abra porque es que está un poquito lenta. Y es que, bueno, es que se está abriendo muy lentamente, lentamente. Entonces, de entrada, nuestro circuito debe de tener tres botones. Un botón de cajón tiene que ser para parar nuestro motor. Lo va a parar el motor y no importa en qué sentido esté girando. Puede ser hacia la izquierda o hacia la derecha, sentido horario o sentido antihorario. Únicamente un botón para apagarlo. No importa la dirección de giro. Entonces, un botón de paro y un botón sentido horario y otro botón sentido antihorario. Entonces, tres botones. A ver, nada más que aquí no se alcanza a ver muy claro. Aquí está. Se nos va a terminar la sesión. Tenemos 10 minutos, pero bueno, es suficiente para que les muestre este circuito. Este circuito es la parte de potencia. Tenemos el bus de alimentación. De hecho, así en trifásico se llama el bus de alimentación. Y a veces son barras de solera de cobre. Son barras que pueden ser de unas 10 pulgadas. Son barras de cobre en donde salen unas terminales, unos bornes que alimentan un tablero general, ya sea de fusibles, en este caso son fusibles, o puede ser un interruptor termomagnético trifásico para la protección del circuito de potencia. Entonces, este circuito de potencia alimenta un motor, tiene sus elementos térmicos para el calentamiento del motor y tiene dos bobinas. En este caso se llama K1 y K2, dos contactores. Un contactor me va a decir que gire en sentido horario y el otro me dice gira en sentido antihorario. Si vemos aquí la conexión, este contacto central pasa directamente la línea 2, esta línea 2, la pasa tal y cual, como está.
está puenteada. Si se activa este botón, pasa en la misma posición. Pero las que intercambia es la línea 1 y la línea 3. Si la seguimos aquí, la línea 1, cuando activamos este botón, se intercambia con la línea 3. Este se intercambia con la línea 3. Y la línea 3 se intercambia con la línea 1 cuando activo el relevador K2. Y cuando activo el K1, pasan directo. L1 pasa directo aquí, L2 pasa directo y L3 pasa directo. Entonces, este K2 es el que intercambia dos fases. Entonces, uno de los dos relevadores debe de estar funcionando al mismo tiempo y eso lo decide nuestro diagrama de control. Entonces, nuestro diagrama de control debe tener una protección para que nunca entren los dos, porque ¿qué pasa si se activan los dos? Entonces, se une la fase, la L, línea 1 y la línea 3. Hacen un cortocircuito porque se activan las dos al mismo tiempo, hacen un cortocircuito y entonces se quema todo nuestro circuito. Entonces, debo de asegurar que únicamente un relevador al mismo tiempo funcione. Vamos a ver si está aquí en la parte, aquí está, pero este es el circuito, pero como es simbología europea, bueno, vamos a ver si le entienden. Está un poquito más complicado. Bueno, tenemos, déjenme, voy a abrirlo más para hacerlo más grande. Voy a hacerlo más grande, a ver. Nada más que esta cosa está muy lenta el internet. Entonces, no hay problema hasta aquí. ¿Sí lo pudieron simular este circuito paro y arranque? ¿Este Todos o el primero, el que estábamos haciendo, el de primero, control paro y arranque. electromagnético? Paro y arranque. No, el de compuertas lógicas. Ah, sí. Ok, no hay problema. Todos funcionaron. Nada más que no sé, se está abriendo. Lo quiero hacer más grande este circuito. Bueno, este circuito es el de control. Tiene un fusible. Tiene un botón cerrado. Este es el botón de paro. Este es el botón abierto de este. Puede ser el sentido horario y este es el sentido antihorario. Ahora tiene dos contactos de enclave que están en paralelo con cada uno de los botones, con los botones de arranque. Recuerden que ahora tiene dos botones de arranque. Un botón arranca hacia sentido horario y el otro sentido antihorario. Entonces tiene dos contactos de enclave. Uno tiene que ver con el relevador K1 y el otro con el relevador K2. Y tiene dos contactos cerrados que están cruzados. Este contacto K2 tiene que ver con la bobina K2 y este K1 tiene que ver con la bobina K1. Quiere decir que cuando esta bobina está energizada, este contacto lo abre y no permite que yo active esta bobina. No permite que esta bobina se energice, porque este contacto que está cerrado se abre cuando esta bobina está activa. Y cuando esta bobina está activa, este contacto se abre y no permite que esta bobina K1 se active. Entonces, se cierra el circuito con el neutro y la fase o la línea está aquí. Este sería nuestro circuito. No sé si es que con simbología europea a veces los circuitos van así de forma vertical. Con simbología americana los circuitos van de forma vertical. No sé si se entendió. Ahora tenemos dos salidas, K1 y K2. Aquí estos representan dos bobinas de contactor, K1 y K2. Entonces, todos los contactos que digan K1 cambian de estado cuando esta bobina se activa. Entonces, este que está cerrado se abre, este que está abierto se cierra. Únicamente hay dos. Y en K2 también tiene dos. Este contacto que está cerrado y este contacto que está abierto. Cada uno de los contactores tiene dos contactos. Utilizan uno abierto y uno cerrado. Hay dos push button abiertos y un push button que está cerrado. Aquí tiene dos
dos apagados independientes. Estos dos apagados pueden ser sensores. Por ejemplo, si un motor está en una banda transportadora y gira en los dos sentidos, de ida y vuelta, entonces esa banda transportadora normalmente tiene sensores, y esos sensores son indicadores de fin de carrera, que pueden simbolizarse así. Entonces nos indica cuando nuestro motor llegó la banda hasta el final, hacia la derecha, por ejemplo, y este nos indica cuando la banda llega hacia la izquierda. Entonces apagan el motor cuando llega al final, ya hacia la izquierda o hacia la derecha. Estos son extra, pueden ser sensores. Nuestro circuito no los va a tener, no va a tener estos dos, únicamente el de paro. Entonces ahora tenemos 3 entradas. Son 3 botones, 2 botones, 2 push button abiertos y un push button cerrado. Tenemos 2 salidas, son 2 relevadores. Tenemos, ¿cuántas retroalimentaciones? 2, ¿no? 2 retroalimentaciones, ¿sí? ¿Nada más son 2? 3, ¿no? No. Bueno, yo sí también veo 2. Cuéntenlas bien. Son 2. Tenemos 2 salidas. Sí, hay 2 salidas. A ver, ¿cómo son las retroalimentaciones? Las retroalimentaciones provienen de la salida. Y esos son contactos, ya sea abiertos o cerrados. Entonces, aquí tengo uno que viene de K2. Aquí tengo otro que viene de K1. Aquí tengo otro que viene de K2. Y aquí tengo otro que viene de K1. Entonces, ¿cuántos son? 1, 2, 3, 4, ¿no? 2 abiertas y 2 cerradas. Ahora tenemos 2 salidas. Entonces son 4 retroalimentaciones. 2 retroalimentaciones, como son abiertas, es un cable directo, pero hay 2 retroalimentaciones que van por medio de un inversor. Estas van por medio de un inversor porque son cerradas, pero también provienen de una salida y están cruzadas. Con este bloque yo activo el motor que gire, por ejemplo, en sentido horario. Y con este bloque yo activo el motor para que funcione en sentido antihorario. Y estas son las protecciones. Estas son protecciones que hacen que nunca se activen las 2 salidas al mismo tiempo. Porque cuando esta bobina está funcionando, abre este contacto y no permite que esta bobina se active. Y cuando esta bobina está activa, abre este contacto porque es de K2 y no permite que esta bobina se active cuando esta bobina está activa. Nunca las 2 se van a poder encender al mismo tiempo. Por más que presione los 2 botones al mismo tiempo, siempre va a haber uno que se active primero. Y entonces ese que se active va a proteger la activación del otro. ¿Sí? Sí, profe. Sí. Bueno, se había acabado la sesión. No nos va a dar tiempo de analizar el otro circuito, pero de ejercicio van a ser el de paro y arranque, de forma física, con compuertas lógicas, y lo van a simular así, tal y como está el circuito, en un LED. Entonces, es el mismo material que vamos a utilizar para el circuito reversible. Entonces, va a ser una compuerta AND, una OR y una NOT. Adelante, José Luis. Sí, profe. Sí. ¿Me puedes repetir, por favor, profe? Las compuertas que lleva el circuito que acabamos de hacer. Entonces, 2 push button, compuerta AND, compuerta OR, compuerta NOT
resistencias 2.2 kilos, un LED, una resistencia de 330 ohms o 220. Fuente de 5 volts. Entonces, me imagino que ya tienen una fuente de 5 volts. Tal vez hicieron una en electrónica lineal. La del cargador de teléfono también funciona, ¿no? O pueden utilizar la cargador, nada más que tiene mucho ruido. Hay que ponerle unos capacitores, un electrolítico y uno cerámico, porque mete mucho ruido. Ok. Es muy ruidosa. Entonces sí puede servir, pero hay que ponerle, el capacitor debe ser más o menos de 0.1 microfaradio cerámico y el otro de 100 microfaradios electrolítico para estabilizar el voltaje, porque es muy ruidoso. Como es una fuente conmutada, es muy ruidoso. Recuerden que para que sean TTL van a funcionar exclusivamente con 5 volts. Entonces, a la siguiente, el martes, vamos a sacar este circuito. Este circuito lo vamos a hacer en electrónico y es el que lo vamos a hacer de forma física. Y ese va a ser la primera etapa. También lo vamos a hacer en un PCB, pero ese PCB lo van a diseñar. Entonces, van a entrar en la página de Altium. Hay una versión de prueba. Así se llama, Altium. Se los puse aquí en el chat. Altium. Hay una versión de prueba. Se registran como alumnos. Les van a pedir una dirección de correo, una contraseña, y van a poder descargar una versión de prueba como por 3 meses de Altium. Nada más, ahí les van a pedirle los requisitos de su computadora. En caso de que no ¿Te contestó? ¿Sí? No mames. ¿Alguien está hablando y tiene el micrófono abierto? Esa página de Altium es para la PCB. Para descargar un software para hacer el PCB. Entonces, una vez que lo descarguen, es muy sencillo. De hecho, es muy intuitivo, parecido al Multisim. Nada más va a tener más botoncitos. En caso de que no puedan, empiecen a picar ahí los botones. Yo les voy a mostrar más o menos cómo funciona para crear este circuito. Se va a hacer el circuito esquemático en Altium y después vamos a hacer el PCB. El PCB se tiene que hacer físico con una tarjeta fenólica de una cara de cobre. Se va a hacer el diseño en la computadora, se va a transferir con papel transferencia, se va a planchar y se va a meter en cloruro férrico. Después se perfora, después se meten los circuitos integrados, pero ya con un diseño. Obviamente ese diseño lo tengo que aprobar porque lleva algunas reglas. O sea, esta sería la práctica pendiente, y la siguiente práctica sería ya con el PCB, con este circuito que sería reversible. Entonces, por lo pronto, métanse a la página de Altium y se descarga la versión de prueba. En caso de que no cumplan los requisitos mínimos para su PC, entonces yo tengo una versión más antigua que los requisitos son más básicos. Entonces, pues le dejamos aquí, seguimos el martes. Entonces, este ejercicio lo tienen que hacer, el de paro y arranque tiene que ser físico. Les voy a subir la actividad. Me lo muestran el martes, por favor. Sí, profesor. Entonces, seguimos el martes. Profesor, Sí. para la PCB yo ya tengo el software de Eagle. Con ese lo puedo hacer, ¿no? Me imagino. No se puede porque es didáctico. Tenemos que hacerlo con algo más profesional. Ese nada más se utiliza en las escuelas. De hecho, cuando empiezas, el Eagle es bastante básico. Tenemos que usar uno que debe de ser de tipo profesional, y el más fácil de usar es Altium. Ah, ok. Entonces sí lo descargo. Sí. Entonces, seguimos el martes. Se cuidan. Profe, antes que nada, Sí. una pregunta. Sí. Si no tengo ahora sí que una fuente de 5 volts, ¿puedo usar una de 9 volts con una división de tensión? Con un regulador 7805, porque es más estable. Ok. Un regulador 7805
y 2 capacitores electrolíticos de 100 microfaradios y ya. Ok, gracias, profe. Si te vas a la hoja de datos, ahí hay un circuito de prueba que recomiendan en la hoja de datos que tiene así 2 capacitores. Nada más tiene 2 elementos básicos, 2 capacitores, uno a la entrada y otro a la salida, y ya tienes 5 volts estables. Ok, gracias, profe. De nada. Entonces seguimos el martes. Se cuidan. Hasta luego. Nos vemos. Gracias. Hasta luego, profe. De nada, hasta luego. Gracias, profe. Sí, de nada, hasta luego.